Hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Ahorita se van a despertar. Hermano, vi que levantó esto. ¿Nomás lo levanto o tiene truco? Hermano... Y nada más levántelo. Así me. Sí, porque si levanto y levanto todo el púlpito. Bueno, pues tengo el privilegio de haber conocido al Señor hace muchos años. Y créanme que es muy bonito conocerle, pero uno tiene que tener convicción para poder disfrutar esa relación con Dios. Desafortunadamente, y lo digo con toda la confianza y así como es, literalmente, he tenido la oportunidad de visitar muchas iglesias. Y me recuerdo una en especial, allí en Florida, cuando estuvimos con el hermano Jerry. Nos invitaron a que habláramos a los jóvenes de ahí de la iglesia. Y estaban construyendo una iglesia porque se iban a cambiar de la iglesia, era muy pequeña donde estaban, se iban a cambiar a una iglesia más grande. Y nos llevaron a visitar la iglesia más grande, que todavía no estaba construida, la estaban construyendo, pero ya estaba, era un auditorio. El pastor, me acuerdo que cuando entramos, así prendían las luces y así las apagaba. Las bocinas que tenía eran esos tubos grandes, unos tubos grandes que tenía. Pero la iglesia donde era una iglesia muy bonita, donde estaban antes. Y los salones de los jóvenes, de los niños, estaban muy cómodas también. Y recuerdo que el hermano Jerry nos dijo, a mí principalmente, uno aprende las cosas porque se las dicen así, ¿verdad? Tienes que aprenderlas porque es bueno, porque es bonito, porque te va a ayudar la vida, porque sin esto no vas a poder hacer nada. Y el hermano Jerry era uno de esos. Así lo enseñaba a uno. No. Y nos dijo, estos muchachos aquí en la iglesia no aman a Dios. Los jóvenes en la iglesia. Dice, no aman a Dios. Porque uno de los reportes que tenían los jóvenes para el pastor era de que las bancas que tenían ya eran incómodas, que ya no se sentían a gusto, porque tenían de esas butacas como tienen en las escuelas, y tenían era una butaca prácticamente, para meter sus libros, para apoyarse, eran butacas. Y me dijo el hermano, dígales cómo son las misiones allá en México, dígale cómo son los lugares a donde usted ha ido, a los que usted ha visitado en México, y hasta la fecha las bancas son iguales como en todas las iglesias que se han construido en los ranchos, las mismas bancas. Por eso están más buenas, porque otras bancas nada más tienen dos, tienen una atrás y una adelante. Y sí, cuando una persona ama a Dios, hermano, en cualquier lugar donde tenga la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, disfruta el lugar. Y pues uno no se podía expresar, no podía decirles realmente lo que uno sentía, porque pues en primer lugar no hablo inglés, y en segundo lugar sentía así como ganas de decírselo, pero no se los podía decir como yo quería decírselo. Pero yo los miraba a los jóvenes que estaban, porque había alguien que nos estaba interpretando, y los veía que estaban muy serios. Y es que en realidad no se les estaba, me dijo el hermano Jerry después, es que usted no se los dijo para que sintieran el deseo de servir a Dios, usted lo estaba regañando. Y pues prácticamente a uno lo tienen casi que regañar para que entienda que las cosas no son como uno piensa que son cuando le sirve a Dios. Tienen que ser de corazón, de convicción. Lo que nosotros vivimos es otra cosa. Mire, inclusive ahora, la realidad de la iglesia está en una distancia bien grande de lo que debería ser lo ideal. Entonces había pensado en hablar acerca de este tema que es lo ideal versus la realidad, y es bien importante que entendamos esa parte. Pero hay otra, de hecho va a ser el tema al que vamos a hablar ahora, que son las consecuencias de los desajustes o de ignorar los desajustes de la vida. Ese es el tema que vamos a ver hoy.
En cuanto a lo que decía el hermano Jerry, hermano, es una vida que ya pasó. Estoy muy agradecido con Dios por todo lo que me ha pasado en la vida, porque como se los dije la otra vez, yo aprendí a golpes de la vida. Me acuerdo cuando después de tantos años que regresé y vi al hermano Félix y al hermano Félix, me dijeron, ¿y ya te compusiste, la hermana Félix? Y sí, pues yo siempre he estado compuesto. Pero sí recuerdo una vez, bueno, no voy a estar acá para darle testimonio, pero lo que se lo digo es para que vea cómo uno, en realidad, en mi vida, Dios hizo un milagro en mi vida, Dios. Y hasta ahorita estoy muy agradecido porque en la manera que conocí a mi esposa, cómo nos casamos, cómo sucedió todo, en realidad es algo que muchos quizás de ustedes no lo entenderían como yo lo entiendo y como yo lo acepto, y la bendición que Dios ha traído en mi vida por cómo sucedieron las cosas así rápido. O a lo mejor yo fui muy aborazado, yo no sé, aborazado, no sé. Y me quedé pensando por qué la hermana Félix me dijo eso, y después me dijeron por qué el comentario. Y luego después vi al hermano Galá también, del hermano Galá también era otro que andábamos para todas partes con la familia del hermano Galá. Y me dice el hermano Galá, qué toto, dice, así es que te compusiste. Dije, que la canción. Entonces sí andaba mal, nada más que yo no me acuerdo. Pero una de las herencias que en realidad nosotros como hijos recibimos de los padres, yo tuve mi padre biológico, pero en realidad pues siempre trabajando, y a veces llegaba a la casa en la noche y a veces nosotros ya no lo veíamos, y al día siguiente teníamos que irnos a la escuela o ir a trabajar y ya no lo mirábamos. Fue algo difícil, pero en realidad yo creo que si me hubiera quedado en Puerta de la Vega, dos cosas: estuviera lleno de hijos o ya no estuviera vivo, porque todos los que conocimos ahí en Santa Margarita, todos los que conocimos tuvieron una vida muy mal, con los que me hicieron que me portara mal. Tuvieron una vida muy mal, terminaron muy mal. Entonces los planes de Dios no cambian. Y pensando en lo ideal y la realidad, es que Dios es real. Dios es real. Y Él en su corazón, desde que se tiene conocimiento de que existe un Dios, Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo. Pero también en su corazón, ya no es en su mente, Él ya no tenía una idea de que las cosas fueran buenas o perfectas. Él tenía en su corazón ya ese plan. Entonces cuando Satanás se rebeló, cambiaron todas las cosas para el mundo y comenzamos a tener problemas el resto de la humanidad. Pero como cada uno de nosotros tenemos ideas excelentes, perfectas, pero esa idea, cuando de repente alguien nos dice, y despertamos y vemos la realidad y hasta nos espantamos, pues sí, tengo que hacer las cosas como realmente tengo que hacer. Y si no, pregúntele a las esposas que hay aquí ahora. Soñaban con un príncipe azul y resulta que la princesa no le ha dado el beso y todavía siguen siendo sapos. Hay muchos tipos de relaciones que puedo hablar de eso, pero eso sería en otra ocasión. Pero hoy de lo que quiero hablar es de que en realidad es parte de un proceso en la vida y que además también tenemos que prestar mucha atención porque tiene sus consecuencias. Y las consecuencias, de hecho, son resultado de algo que nosotros ignoramos o de algo que a nosotros le pusimos atención y nos dio un resultado que nos deja satisfechos. Entonces las consecuencias son de acuerdo a cómo usted las tome, las cosas. Si hace lo que tiene que hacer, va a traer satisfacción, y si usted no le pone atención a las cosas, las consecuencias también lo van a dejar incómodo. Entonces, de una manera o de otra, nosotros tenemos que estar atentos a cada paso que damos en la vida. O si usted lo mide por días, tenemos que prestarle atención al día que estamos viviendo para poder entender
¿Qué es lo que tengo que hacer para tener un mejor estilo de vida? O cuando menos para que mi esposa me sirva la comida calientita. O cosas como esta. Hay muchas cosas. Entonces, mirábamos en la lectura, ahí en Efesios capítulo 5, el versículo 1, lo puedo buscar si quiere, pero no vamos a ver allí. El que vamos a ver es en Proverbios capítulo 4. Pero ahí habla acerca de que nosotros imitemos a Dios. Cuando habla de imitar a Dios, está hablando de una vida ideal, ¿verdad? Pero en la mañana mirábamos, de hecho fueron dos enseñanzas muy buenas acerca de atributos. Y me llamó mucho la atención, el hermano Jerry lo comentó, el pastor lo comentó y hablaba acerca de que no se había relacionado con estos atributos que son solamente de Dios. Lo puro, lo santo, lo agradable, lo amable, todo lo que era digno, bueno, pues por supuesto que no hay otra persona que lo cumpla más que Jesucristo. Y luego el hermano Jerry en la segunda enseñanza hablaba acerca de que si Pablo tenía problemas con la espiritualidad, y por supuesto que un hombre como Pablo seguramente tuvo sus problemas en la vida. Si existiera por ahí Marcos, ¿verdad? Bernabé, que le preguntaran por qué uno se fue por un lado y por qué Pablo se fue por otro lado. Tenían esas indiferencias, pero problemas espirituales en cuanto al servicio a Dios. Era un hombre convencido de que Dios era el que le iba a dar la vida, el que el que le dio la vida, el que le dio la salvación, y que no iba a tener problemas a dónde iba a pasar la eternidad. Inclusive llegó a decir, si me muero ahora para mí es mejor, pero para ustedes. Entonces estaba convencido, porque él hizo un tipo de ajuste al cual se le atribuye una vida espiritual en su plenitud. Convencido de quién era Dios y convencido de que era Dios el que hacía trabajo al cual él había sido encomendado. Entonces, hay muchas cosas que nosotros tenemos que entender. Entonces, vamos a hablar algo acerca de esos ajustes que tenemos que hacer. Hay un evento cada año, ocurre un evento, el que si usted no hace ese ajuste, padece las consecuencias. Inclusive la iglesia, y nosotros la iglesia, como siempre, somos los más afectados porque no sé si es, discúlpenme la palabra, pero no le hallo otra para poderlo entender, ignorancia. La iglesia ignora, se le advierte, de hecho se le advierte una semana antes y se le va diciendo, haz este ajuste si no vas a tener consecuencias. Y el mero día del evento le recuerdan, y le voy a decir la palabra, o adelanten o regresen su reloj. Si el servicio es a las 10 de la mañana, le dicen, adelante su reloj, y unos hermanos, por lo regular no llegan antes de la hora, ¿verdad? Cuando se hay que atrasar, sí llegan una hora después, algunos, no todos. Se me olvidó ajustar el reloj. Este tema hablamos en Opositos hace un par de domingos atrás. Entonces, evalué un poquito acerca de los dos temas, y los dos temas son excelentes para poder poner a la iglesia a las expectativas de cómo podemos nosotros nuevamente ajustar nuestras actividades seculares para poder volver a la realidad en la iglesia, de seguir congregándonos, de seguir viendo a los hermanos, de seguir teniendo ese tipo de comunión hasta que logremos la armonía, porque tenemos comunión, pero todavía no llegamos a tener armonía. Lo digo por los comentarios de los anuncios que escuchaba. Entonces, no es algo que nosotros inventemos para que la iglesia se fortalezca, es algo que hemos experimentado y que la iglesia necesita escuchar, ya sean los anuncios, ya sea por medio de un mensaje, ya sea por medio de algún evento que la iglesia realice, para volver a un tipo de actividad o a un estilo de vida que en realidad debería de ser en el momento que nosotros aceptamos a Jesucristo. Y cada uno de los que estamos aquí aceptamos a Jesucristo. Quiero estar seguro de eso. Entonces, una vez que hicimos ese pacto con Dios, nosotros entramos a un proceso que tenemos que entender que hicimos un compromiso con Dios y tenemos que hacer ajustes para poder cumplir con Dios. No con el pastor, no con el grupo de jóvenes o con el grupo de la femenil o las actividades, no, con Dios. Porque al final es Dios el que nos va a dar los medios para poder lograr
ese beneficio de los ajustes que tenemos que hacer. Le voy a invitar que abra su Biblia, por favor, en Proverbios capítulo 4, versículo 23 al 27. Otra de las cosas que el hermano Jerry siempre me estuvo diciendo, y puedo ver también aquí las circunstancias acerca de este tiempo, cuando voy a predicar o a enseñar, pues siempre el hermano Jerry tenía eso de que cuando estaba predicando, ya se acabó el tiempo. Y algo que es muy personal, pero tenemos que entender también la capacidad de aguante de las personas. El mensaje que tiene que ser al corazón y no a la cabeza. Si fuera a la cabeza, los voy a poner a contar, los voy a poner a multiplicar y voy a saber la capacidad que tienen de estar despiertos o despejados y ver cómo están pensando. Desafortunadamente, cuando hablamos de Dios, sucede de que como que uno, no sé, está más pesada la mente, ¿verdad? Se va por otro rumbo la mente, pero vamos a tratar de que podamos entender esto, porque esto es algo que nos pasa a todos y donde quiera nos pasa. Entonces vamos a leer ahí en Proverbios capítulo 4, versículos del 23 al 27. Le voy a invitar que se ponga de pie. Yo lo voy a leer en voz alta y usted me sigue con la vista. Proverbios capítulo 4, versículo 23 al 27. ¿Ya lo encontró? Dice la palabra de Dios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina las sendas de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Palabra de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Santo, gracias en el nombre de su Hijo Cristo Jesús. Gracias por la vida, gracias por la salud. Gracias, Padre bendito, por su palabra, la Santa Biblia, y gracias por la presencia de cada uno de mis hermanos en esta hora. Bendiga sus vidas y bendiga también a las familias que cada uno representamos. Abra nuestro entendimiento y háblenos directamente al corazón. En el nombre de Cristo Jesús oramos y le damos las gracias. Amén. Puede tomar su asiento. Le mencionaba como introducción de que nosotros tenemos que estar bien atentos para si alguien nos dice, mira, te falta hacer estas cosas para que tu estilo de vida, para que tu familia, para que tu trabajo, para que tu escuela funcione mejor. Si lo haces, eso se llama ajuste. Entonces a veces tenemos que hacer este tipo de ajustes. Por ejemplo, cuando encontramos un nuevo trabajo, por lo regular nos dicen tienes que estar a las 7 y no medimos distancia, no medimos a veces el tráfico y tenemos que ajustar todo esto para que podamos estar a tiempo. Tenemos que ajustar, ok, el tráfico, hacemos ese tipo de ajustes, regulamos, ajustamos y llegamos a tiempo. Créanme que a veces es mejor estar 5 minutos antes que 5 minutos después, porque la gente es muy dada a criticar y a ser duros en la crítica. Aunque llegue temprano lo van a criticar, pero es menos duro. Entonces, tenemos que hacer ese tipo de ajustes por nuestro bien. Todo lo que la palabra de Dios habla, lo habla para que el ser humano o la humanidad entendamos de que es para nuestro bien. Dios no tiene la necesidad de recordarse él mismo lo que escribió para decir, tengo que acordarme lo que les dije para que no vayan a pensar de mí. En su soberanía él entendió todas estas cosas. Entonces todo lo que está escrito en la palabra de Dios es para nuestro bien. Y este asunto que mencionaba acerca del reloj, seguramente a usted ya le ha pasado en su trabajo, en la escuela y en la iglesia. Trae este tipo de consecuencias. Nosotros, no sé cuándo sucedió, ni quién lo inventó, ni por qué lo inventaron, pero cada año
usted tiene que ajustar su reloj. Y no sé qué relajo se carga, que un año es para adelante y que otro año es para atrás, y pues de una vez que lo dejen donde está y ya se quita uno de problema, ¿no? Pero allá son ellos los que arreglan estas cosas. Bueno, esto en realidad está anunciando la época de un año por la regulación de ahorrar energía, por los rayos, este tipo de cosas que solamente los que tienen el control del tiempo y de las observaciones nos piden este tipo de ajuste. Pero hablando de los ajustes que nosotros tenemos que hacer, como este hombre que escribió Proverbios, no fue cualquier hombre. Si hablamos de que es Dios el que reveló al hombre que escribiera estas palabras, pues debemos ver a quién se las reveló para que nosotros pudiéramos entenderlas así. Estábamos viendo a Ezequiel en la mañana, escuchamos que Ezequiel habla esto, de que Pablo también habla de muchas cosas muy, muy sabias, pero ni Pablo ni Ezequiel fueron tan sabios como el hombre que escribió Proverbios. Entonces dice que el hombre que escribió Proverbios no ha habido ni habrá otro como él. Entonces si está escrito así, pues tenemos que prestar atención. En su vida seguramente usted ha hecho ajustes y han sido ajustes que le han beneficiado, y si usted ha ignorado este tipo de ajustes, entonces tiene que prestar un poco más de atención para poder obtener el beneficio que usted cuando menos espera. Nuestras expectativas son que todo lo que hagamos nos dé una satisfacción en nuestra vida. Las mamás tienen algún tipo de problemas en los ajustes de cómo tratar a los hijos, y a veces los hijos tienen un problema más grande de entender a los papás, porque los papás miramos la vida de una manera y los hijos lo ven de otra manera. Entonces tanto los padres como los hijos tenemos que hacer un ajuste para que podamos ver o para que podamos vivir de una manera mejor. Ahora, no es nada que el padre no pueda hacer para tener una mejor relación con los hijos, y no es algo que los hijos no puedan hacer para tener una mejor relación con los padres. Nosotros no podemos dejar pasar por alto las recomendaciones de las personas. Cuando alguien nos está recomendando algo para mejorar nuestro estilo de vida o para que vivamos mejor, hermano, ponga atención, observe, medite lo que le están recomendando, para que cuando usted tome la decisión lo haga con toda la certeza, con toda la seguridad y con la convicción de que va a ser un beneficio para usted. No importa si es a corto plazo, pero por lo regular, cuando se hace este tipo o cualquier tipo de recomendación para nuestro bien, por lo regular rebasa el corto plazo. Y si nos va bien, hermano, esta recomendación es a largo plazo. ¿Cuántas veces los padres nos recomendaron: estudia, porque si no vas a trabajar y va a ser más difícil, y no donde sea vas a encontrar trabajo, y si encuentras trabajo no te van a pagar bien y vas a batallarle más? Una buena recomendación. Pero los hijos a veces ignoramos esta recomendación, y aquí están las consecuencias. Yo le doy gracias a Dios porque en toda mi vida, hasta la fecha, siempre le doy gracias a Dios por su divina providencia en todas las áreas en mi vida. Y una recomendación que nunca se me olvida ha sido precisamente esa de parte de Dios que le dio a Abraham. Le dijo: a donde quiera que tú vayas, serás bendecido, y toda la nación que te maldijere será maldita, y toda la nación que te bendijere será bendita. No fue una recomendación personal, pero hermano, cada vez que yo le doy gracias a Dios por su pueblo Israel, porque es una recomendación de parte de Dios. Bendice al pueblo de Dios y vas a ser bendecido. Inténtelo, haga la prueba. Entonces, este tipo de recomendaciones, usted tendrá las suyas. A mí me llama mucho la atención los trabajos prácticos. Me han dicho: ¿te gusta soldar? Sí, me gusta soldar. Pues ve a la escuela para que aprendas a soldar. No sé quién sabe soldar acá, pero compré una soldadora y me puse a soldar. El otro día no podía ver nada y me ardían los ojos, pero
Machín, dicen los chamacos. Entonces, en realidad la recomendación es: ve a la escuela, aprende a soldar, aprende a usar el equipo que usa un soldador para evitar precisamente. Entonces nos damos cuenta que en realidad las consecuencias por no escuchar las recomendaciones pueden ser graves. Pero a la vez también, si nosotros escuchamos las recomendaciones, pueden ser de mucha satisfacción y además de mucho beneficio para nosotros. Y créame, hermano, que cuando nosotros somos bendecidos, es algo que impacta en nuestra vida, que nos queda tan marcado, es algo tan interesante que luego lo andamos recomendando también nosotros. Entonces, cuando realmente funciona, es algo que va a funcionar con las demás personas, y cuando funciona con las demás personas, hermano, esto ya se extendió y usted llega a ser una persona muy bendecida, no solamente por los que usted recomendó, sino por los que usted recomendó. Y usted sabe esas piramiditas que se hacen, ¿verdad? Entonces, sí se alcanza una bendición. Lo que vamos a ver aquí es algo que en realidad Salomón está recomendando, y comienza con el versículo 24, para que nosotros podamos comenzar a discernir y a entender dónde está el principio, cuál es la idea o cuál es el proceso que nosotros tenemos que seguir para poder ser bendecidos el resto de nuestra vida. Ahí está en el versículo 23. ¿Qué dice el versículo 23? ¿Cómo? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Es el 23, ¿no? Sí, pero me lo dejan a la mitad. Completo. ¿Qué dice? Porque demanda la vida, sobre toda cosa guarda tu corazón, porque demanda la vida. Allí está. Sobre toda cosa guardada. ¿Cuál es la recomendación? O sea, puede usted guarda muchas cosas, pero dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Ahora, ¿qué es la vida? Es un periodo de tiempo indefinido. Entonces nosotros tenemos una recomendación: sobre toda cosa guardada, guarda lo más importante. Porque sí, guardamos muchas cosas, pero nos olvidamos de esa recomendación exacta. Y como ignoramos lo exacto, pues tenemos consecuencias inapropiadas o que no son exactas. Yo me acuerdo que mi mamá todavía, hace como 2 años, le encontré un belicito chiquito, todo feo, lleno de polvo así. Y como ando trabajando ahí, a veces se lo abrí. Y veo unas cositas ahí que: ¿y esto qué es? Le decía para allá y para acá. Y le dije: mamá, ¿esto qué es? Oh, es el ombligo de fulano. ¿El qué? El ombligo de fulanito. ¿Y el ombliguito de quién sabe qué? Lo que andan guardando las mamás. O en los ranchos pues tenía la costumbre, eso tenía mi mamá. A veces llegábamos y nos acostábamos y nos daba una almohada, y yo le pegaba la almohada y no se acomodaba, como las de ahora, ¿verdad? Ya compra usted unas, ¿cómo se llaman esas almohadas famosas? Que se acuesta usted y solita se acomoda. No, esa almohada la agarraba y le decía: papá, taca. Le dije: mamá, ¿por qué están las almohadas tan feas? No sé, como todas boludas. Oh, es que ahí tengo guardada la ropa de tu hermanito, la ropa. No, malo que andan guardando las mamás. Y se olvidó, porque mi mamá ya es una persona mayor, de carácter, a mi punto de vista, feo. Porque, bueno, no podemos ignorar esas cosas. Guarda tu corazón y hazle ajustes a tu corazón. Por eso la gente habla de ti. Por eso la gente no te recomienda. Por eso la gente, cuando tú vienes y tú vas, te sacan la vueltita. Salomón empieza a hablar con lo principal. Y luego, para que podamos entender que si nosotros somos seres vivos y tenemos esa oportunidad de vivir, de palpar las cosas, de disfrutar las cosas, comienza a hablar de los labios, comienza a hablar de los párpados, comienza a hablar de los pies y comienza a hablar de estas cosas. ¿Por qué? Porque si no guardamos la vida, lo demás no tiene sentido. Entonces, ya guardamos la vida, ya sabes lo que significa la vida, ya sabes por qué estás vivo. Ahora, para que evites situaciones desagradables,
en ese proceso que Dios te está permitiendo vivir, entonces ya comienza a decir, guarda ciertas cosas o tenemos que hacer ajustes en ciertas cosas. Le decía al hermano Víctor ayer por la noche, no, fue en la mañana, abrió la puerta del baño ahí ahí en el instituto y nosotros estamos enfrente ahí, y cuando abrió la puerta, ¡uy! Y la cerraba y ¡uy! Ahí se oía como de misterio la puerta. Entonces le dije, hermano Víctor, esa puerta es de miedo. Bueno, si se abre sola y no hay nadie en el baño, pues sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer para evitar eso? Un ajuste. Tan facilito como agarrar un botecito de 3 en 1 y a la bisagra sí, se le quita el ruido, estoy seguro. Así es que vamos a pasar en eso, hermano Víctor, hay que tomar nota. Y como esto tenemos muchas cosas que hacer. También la otra vez que vine, que no sé quién estaba lavando, y salgo a la carrera del cuarto porque oía, ¿qué es eso? Y sale Jonathan, es la lavadora. Y bueno, pues ya dije, ok, pues es la lavadora, pues ni modo. Pero, ¿qué hay que hacerle ahí? Hay que hacerles ajustes. ¿Y verdad que sí tiene sentido la vida? Ahora, a veces hay las posibilidades, pero mire, ¿lavaba la lavadora? Sí. ¿Se le puede hacer ajustes? ¿Quién sabe? Yo no soy técnico en eso, pero seguramente. Pero cuando habla de ese tipo de ajustes, ¿verdad que cuando menos nosotros podemos encontrar un cierto tipo de satisfacción cuando menos ya no escuchamos ese ruido? Entonces, así hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacer. La otra vez que estuvimos ahí también en el seminario, me pregunta Víctor, ¿tiene ustedes estos libros en la computadora? Le dije, no. ¿Quiere que pónselos? Hizo tipos de ajustes. Ahora tengo, pues yo no sé si se va a acabar mi vida, tengo que hacer ajustes para poder leer todo lo que me puso ahí. Son ajustes. Pero son ajustes que son importantes en nuestra vida. Pero en realidad no tiene sentido si yo voy a estar desconectado con lo que va a ser algo que me va a beneficiar a mí y con lo que me puede ayudar para poder beneficiar a otros. ¿En qué me beneficia que tenga 300 libros aquí? Si no los leo y si no estoy extrayendo información para poderla compartir, de nada me sirve. Tengo que tener un conocimiento de qué es lo que voy a hacer para poder tomar la decisión, es una recomendación, tomar la decisión de poder meterme allí y poder sacar algo que pueda ayudar a otros, porque en realidad en mi convicción estoy bien seguro de que Cristo me ama, de que Dios me dio una salvación y que nadie me la va a arrebatar, de que si peco Él perdona mis pecados, pero además me enseña también de que tengo que amar a mi prójimo y de que tengo que enseñarle a amar a los demás también. Hay muchas cosas en nuestra vida que tenemos que ajustar y la lista puede ser muy larga, seguramente usted ya se está acordando de algunos. Hermano Jerry hacía hace un momento unos comentarios acerca de uno de los signos que cantamos, de la vanidad. Los niños pues qué años mi alma en vanidad vivió, pero déjeme decirle que hay personas todavía dentro de la iglesia que todavía siguen viviendo años en vanidad. No quiero ser muy expresivo, pero pertenecen al grupo femenino. Todavía la vanidad como que les aflora. ¿Verdad que sí sigue habiendo vanidad de una manera? Entonces cuando hablamos de vanidad no solamente de que ando haciendo cosas muy malas y que eso es vanidad. Por supuesto que los himnos son muy bonitos y son muy evangelísticos los himnos y me encantan. Entonces cuando hablamos de ajustes, hermanas, hay que hacer ajustes. Ya, no le voy a parar porque seguramente ella está diciendo, también ustedes. Pero si hablamos de competencias, nos ganan, ¿verdad? En ese sentido. Entonces sí hay que hacer ajustes. El ajuste, hermano, no es para agradar al hermano ni a nadie, es para agradar a Dios. Nuestra vida en realidad tiene que ser ajustes en nuestra vida. Pero ajustes que en realidad ya tengamos el propósito en nuestra vida de poder agradar a Dios. Le aseguro que si usted tiene en su corazón el sentido de agradar a los hermanos, en el buen sentido de la palabra, hermano, usted va a agradar a Dios también. Amaos los unos a los otros.
Orar unos por otros. ¿Verdad que tiene sentido? Entonces no es nada más para mí. La vida tiene mucho sentido en las manos de Dios. Si usted aparta su vida de Dios, no hay nada que hacer allí. Y el mismo Señor Jesucristo lo dijo. Ahí en Juan 15:5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces la vida en las manos de Cristo, y si usted le da el respeto y le presta la atención que merece, hermano, ese es un tipo de ajuste que no se va a arrepentir en toda su vida. Y sus generaciones tampoco. Entonces tiene mucho sentido. Cuando Salomón habla de esto, vamos a pasar, ahí mismo en el versículo 27, habla del corazón, porque el corazón tiene que hacer muchos ajustes. Gracias a Dios por los jovencitos y las jovencitas. Bueno, pues digo jovencitos, ¿sale un jovencito acá? ¿Cómo no? El hijo del hermano. Eliezer. Un jovencito ya, más jovencito. Lo apunto a él porque puedo apuntar a las hijas del hermano Jerry, pero ellas todavía no tienen jovencitos. Les hieren el corazón, así le dicen ellos. Me han herido el corazón. No, hermanas, gracias a Dios porque hay este tipo de jóvenes y de señoritas acá que pueden entender esta parte muy bien. Guarda tu corazón. Que tuviste una relación de noviazgo y no funcionó, y no te sientas mal, haz un ajuste, acuérdate de Dios y vas a ver que Dios va a hacer un cambio que te va a funcionar muy bien en tu vida. Esto es algo de las cosas más importantes que tenemos que tomar en cuenta en nuestra vida. Cuando sintamos que nuestro corazón no está sintiendo lo mismo por Dios, como esto para ya los adultos que tenemos más tiempo, pues volvamos a Dios y hagamos ese tipo de ajuste. Porque nos pasa a veces. Hay situaciones en la vida que a veces ya la esposa, los hijos provocaron una situación en el hogar que ya no nos está gustando, y nosotros, así como en vez de tratar de buscar una solución, nos enojamos y decimos: aquí yo soy el papá y aquí se van a hacer las cosas como yo quiero, y es al revés, causamos problemas más grandes. Entonces hay que hacer un ajuste. Por eso en el corazón nosotros tenemos esa oportunidad de arreglarlo, porque ahí es donde está precisamente el trono de Dios. Y tenemos que hacer esos ajustes. Hay muchas palabras que a veces las queremos evitar en el púlpito, pero además no son ofensivas. Es ofensivas cuando tienen una verdad y que la gente lo ha apuntado, pero eso es un ajuste que tenemos que hacer para poder evitar esos malos comentarios. A los hombres nos dicen, a los que estamos casados, nos dicen: es que tú eres un mandilón. Hermano, dime el significado de esa palabra, dime cuál es el concepto que tú tienes de una persona. ¿Un mandilón es el que le ayuda a su esposa a lavar los trastes? Un mandilón es aquella persona que, porque le dice: quiero que vayas a la tienda y me traigas el frijol y el arroz. ¿Eso es ser mandilón? No, entonces los que tienen que hacer el ajuste son las otras personas. Porque de acuerdo a la palabra de Dios, todos... Dice la palabra de Dios que en Cristo hay lo que hace la diferencia, y por supuesto es el que hace el trabajo en el corazón. En Cristo ya no hay hombre y mujer, ¿verdad? No hay sabio ni tampoco ignorantes. No hay esclavos ni libres. Entonces Cristo es el que hace la diferencia. ¿Dónde? En el corazón. Yo no me considero mandilón. Y si alguien tiene otro concepto, pues lo siento mucho, pero esos son de los tipos de ajuste que tenemos que hacer al corazón. Entonces, cuando sintamos que nos estamos alejando de los propósitos de Dios, hermano, detente, ponte a orar y haz ese ajuste en tu vida para que no se salga de esa comunión familiar, de esa relación hermosa que Dios te dio en tu casa, y trata de cambiarlo. Haz un ajuste en tu vida. Cuando sintamos que nuestro corazón ya no le responde a Dios. ¿Cómo que nuestro corazón no le responde a Dios? Sí, hermano. Siempre hago esta encuesta en la iglesia el domingo. En esta semana, ¿cuántos leyeron su Biblia?
Y sí, levantan la mano. Pero cuando les digo, ¿cuántos días de la semana leyeron su Biblia? Ahí ya no la levantan todos. Entonces, sí hay que hacer cambios allí. Sí hay que hacer ajustes allí, porque en realidad a veces nosotros ya no le respondemos a Dios. Dios te contesta así, claro, si tú lo buscas, sí te responde. Pero aquí la consecuencia es de que si nosotros no le respondemos a Dios, las consecuencias van a ser para nosotros. Y hay que hacer ese ajuste. Ahora, yo le hago la pregunta a usted. ¿Cuántas horas tiene un día? 24 horas. Por supuesto, las va a dividir y, hermano, yo tengo que dormir 8 horas. Yo, hermano, tengo que trabajar 8 horas. ¿Y las otras 8? ¿Qué hacen? Créanme que desafortunadamente la tecnología es muy buena, pero se le ha dado mal uso. Y yo lo digo porque me pasa a mí también. Pero yo estoy consciente y cuando digo, apártate de mí, Satanás, luego pongo el teléfono a un lado. Tengo 2 hijos, gracias a Dios, porque si hubiera tenido más ya estuviera loco. Nosotros ya no respondemos a Dios igual porque la tecnología se metió en nuestra mente, se metió en nuestro corazón, se metió en nuestra vida, se metió en nuestra familia y perdemos esas cosas. La tecnología, usted sabe a lo que me refiero cuando la tecnología, pues se lo puedo decir para que lo entienda, el celular, o más directo, el Facebook, o el YouTube, o etcétera, etcétera, etcétera. Si quiere otro, pues bueno. Tenemos que hacer ese ajuste para que nuestra vida comience a responderle a Dios. ¿Qué hacía Dios al principio con Adán? Adán. Y le dijo, ¿para qué te escondes? Al final. Es que estoy desnudo, le dijo Adán. ¿Cuál fue la consecuencia? Ya no le respondía, porque al principio, cuando todo estaba bien, Adán, el más ya ni le hablaba. Dios bajaba y ya estaba Adán ya esperándolo. Dice que platicaban, ¿verdad? Por mucho tiempo. Pero ya cuando no le respondió, era porque ya su corazón se había apartado de Dios. Y las consecuencias no fueron nada agradables. Cuando sintamos que nuestro corazón ya no vibra por Dios, ¿cómo está eso de que vibra por Dios? Le voy a decir en qué consta esto. Los que estamos casados, pues teníamos a nuestra novia. No, yo no tuve novia. Bueno, a los que tienen novia. Bueno, ¿cómo le digo para no enredarnos? Tengo mi esposa, pero en realidad no fue mi novia. Cuando yo le pregunté, ¿quieres ser mi esposa? Y sorprendida me dijo, tenemos que ser novios primero. Le dije, no, yo quiero, sé lo que te estoy diciendo, ¿quieres ser mi esposa? Entonces así sí. Bueno, pero para los que están en esa relación de noviazgo y que están pero bien enamorados de su novia o de su novio, ¿no es cierto que cuando escuchan el nombre de Erasmo, empieza el corazón tic, 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 más rápido? ¿Verdad? Y hasta dejan de respirar un ratito. Y al revés. Pero como hijos de Dios, ¿no es cierto que a veces cuando necesitamos buscar a Dios y ya leíste la Biblia? Al rato. ¿Ya oraste? Luego. ¿Cuándo vas a tener tu devocional? ¿Y qué es eso? Ya la iglesia no tiene devocionales en su casa o personales, individuales. Eso se refiere que su corazón ya no vibra por Dios. Me acuerdo que un tiempo nos levantábamos y nos íbamos a orar al templo temprano. Cuando vamos a ir a evangelizar, está bien, lo preparamos y hasta nos dan unas cajas llenas de folletos y era el deseo de terminarlas, pero que mucha gente escuchara el evangelio. Ya les dicen, vamos a ir a evangelizar y se esconden los hermanos. Ya no, eso es vibrar por Dios. Y el corazón ya no vibra por Dios. Y lo dice así, de esa manera se interpreta el versículo 23. El versículo 24. Tenemos que ajustar nuestra boca. Ay, hermano. ¿Quién empujó? Hay algo que, miren, no se ve porque habla de la boca. Hay algo que se mueve a nuestro alrededor. Hay algo que se mueve a nuestro alrededor y nosotros tenemos que estar
muy despiertos, hablando, si usted quiere, moralmente, espiritualmente, intelectualmente. Tenemos que estar bien despiertos para que nosotros podamos interpretar lo que escuchamos. Porque a veces escuchamos lo que no se dice. Llegamos y sabemos que en nuestra casa hay una situación que nosotros mismos la provocamos y pasamos cerca de la esposa y ya te oí lo que dijiste. Y la esposa no dice nada. Siente uno que le dicen malagradecido cuando pasa, ¿verdad? Y en realidad no pasó nada, pero cuando uno habla, ya cuando uno contesta, entonces tenemos nosotros que hacer un ajuste en nuestra boca. Si tú sientes que te dijeron algo o entiendes mal lo que te dijeron, mejor regresa y pregunta. Hey, a mí no me andes hablando así porque le hacemos una letanía, ¿verdad? No, mejor mira, como hijos de Dios, como buenos hijos de Dios, nos regresamos y si no entendimos, perdón, ¿qué fue lo que dijiste? Es que lo entendí mal. ¿Verdad que cambia la situación completamente? A que nosotros interpretemos a lo que de acuerdo a nuestro estado de ánimo pretendimos escuchar, nos va a causar consecuencias que no nos van a gustar y va a provocar un distanciamiento más grande, lo opuesto a lo que Dios quiere. Entonces Salomón no se equivocó en esta parte aquí. ¿Qué dice el versículo 24? Aparta de ti la perversidad de la boca. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Perversidad e iniquidad. Pues no puede ser otra cosa. Cuando hablamos de perversidad es algo que nosotros pretendemos haber entendido de algo que se nos comentó y lo interpretamos a nuestra manera por el sentido de ánimo que tenemos. Ese sentido de ánimo enojado, ese sentido de ánimo de que no tengo nada que hacer. Y por supuesto que si usted lo mandan a que arregle el lavabo que está descompuesto, hablando de los varones, usted entendió de que puedes sentarte a ver la tele. No, le dijeron que reparara el lavabo. Pero tenemos una mente perversa en esos momentos. ¿Y sabe qué es lo que provoca la perversidad? Enojo, ira, distanciamiento, cosas que no son muy agradables. La mayoría de los problemas que cada uno tenemos en la vida es por no haber dicho lo correcto. A veces somos bien dados a darle vueltas a las cosas. A mi esposa me regaña por eso a veces, pero a veces me da buen resultado. No porque le dé vueltas porque tenga miedo, sino que a veces la gente no entiende lo que le quieres decir si se lo dices directo, porque vas a provocar algo. Bueno, hay muchas situaciones en la vida. Por ejemplo, a veces se le descompone el carro a mi esposa y cuando andamos en ese modo de no me hables, se va con el carro descompuesto y cuando se va me habla a la media hora. Estoy en tal parte. Ay, ¿qué no ibas a ir a otro lado? Sí, pero se me descompuso el carro. ¿Y por qué no me dijiste aquí antes de que te fueras para podértelo arreglar? Esa es una. Pero hay muchas cosas, es lo que me pasa a mí, no sé lo que le pase a usted, pero por no haber dicho lo correcto a veces en nuestra vida, o en nuestra familia o en nuestros hijos, a veces las consecuencias son más graves. Seguramente usted ha tenido la experiencia y la experiencia suya no es igual que la mía, pero sí provoca distanciamiento. En nuestra vida nosotros hemos complicado nuestras vidas por haber dicho cosas indebidas. ¿Cómo qué? Pues si yo le digo lo mío, pues a usted en nada le va a ayudar. Usted sabe cuando ha dicho cosas indebidas. Y eso es lo que está diciendo Salomón acá. Haz ajuste en tu boca. Antes de hablar, medita antes de decir las cosas y vas a ver que va a tener un resultado positivo, agradable, y en vez de causar distanciamiento, va a traer unidad. Eso es lo que nosotros deberíamos de estar pensando y meditando, en agradar a Dios, en tener un buen comportamiento con nuestro prójimo. Ya sea un comportamiento, a veces somos nosotros somos buenos para interpretar. Oía al hermano Víctor, estoy deseando los nombres, pero decía el hermano Víctor, ya conozco sus pensamientos.
Me dio risa porque esa frase la escucho mucho en mi casa a veces. Ya sé lo que estás pensando. Yo me quedo así como que, bueno, pues si ya conoce lo que estoy pensando, mejor no hablo. Y hermano, esas frases hablan acerca de eso. Pero ¿por qué Dios nos dio nuestra boca? No solamente nuestra mente, porque esa es una mentira, que usted sepa lo que está pensando, eso es una mentira. Eso se llama, teológicamente se llama omnisciencia. ¿Y sabe a quién le corresponde ese atributo? A Dios nada más. Y cuando usted dice que ya sabe lo que está pensando el otro y por casualidad le atina, ay hermano, tenga cuidado porque luego ya se siente psíquico. Y eso espanta. Ya no voy a pensar nada porque me conocen lo que pienso. Entonces, nosotros en realidad tenemos ese problema, tenemos que hacer ajuste no solamente en las cosas que nosotros pensamos, en las que hablamos, porque ¿sabe dónde comienzan, dónde se producen las acciones que muchas veces hacemos? Aquí. Aquí comienza todo. Estamos viendo quién inventó el carro, vamos a decir, la Ford, ¿verdad? Los carros Ford. ¿Quién los inventó? Ese señor Ford. ¿Y cómo lo hizo? Pues aquí. Le voy a poner 4 rueditas, le voy a poner una palanquita aquí. Aquí fue todo. Pues así somos también nosotros. ¿Quiere ser una persona agradable? ¿Dónde comienza todo? Aquí. ¿Cómo quiere agradar a sus hijos? ¿Cómo quiere agradar a su prójimo? Aquí. Pero de aquí a aquí y hacerlo, hay distancias. De aquí a aquí y de aquí a hacerlo, hay muchas distancias. Entonces Dios conoce perfectamente nuestra mente y nuestro corazón. Y habla de hacer ajustes porque es necesario que hagamos ajustes porque las consecuencias pueden ser desagradables. Si hacemos caso a Dios, por supuesto que hay consecuencias que van a ser agradables. Ahora, para que las cosas lleguen aquí a nuestra vista, yo no sé este señor Ford dónde vio el modelo o cómo dijo, voy a ponerle 4 ruedas. Yo no sé dónde lo vio, a lo mejor con Pablo Picapiedras, yo no sé. Pero habla de esto. Pero cuando en el versículo 25 nos está dando también, o nos está haciendo otra recomendación, ¿qué dice el versículo 25? Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes adelante. Tus ojos miren lo recto. Pues solo que tengamos la fotografía aquí y no nos la quitemos, ¿ya? Porque cuando dice que tus ojos miren lo recto, hermano, hace, yo no sé todavía, pero hace, ¿qué serán? Unos 15 años, tuvimos amistades, inclusive personas de una familia que iba a la iglesia y era el papá, un hijo y 3 hijas, mujeres, pero el hijo de la edad de los 8 años miraba pornografía. ¿A los cuántos años se casó este muchachito? A los 11 años se juntó con la mujer porque era ya mayor, la mujer ya era mayor que él. Pero cuando habla, Dios sabe que en realidad nosotros o el ser humano, sus ojos no están puestos al 100% en las cosas que tenemos que ver para poder obtener el beneficio en nuestra vida espiritual y poder tener un panorama para que podamos desarrollar una familia, no solamente de la familia, la esposa y los hijos, sino un mejor estado de vida, ya no un estado de vida, porque podemos arreglar nuestra casa. ¿Por qué las mujeres se compran vestidos verdes? Porque seguramente los vieron en otra mujer y dicen, se le ve bien, me lo voy a comprar. ¿Cómo comenzó esto? ¿Verdad? Y luego ¿dónde? Y si me lo ajusto así, y si me lo ajusto, me voy a ver así, y se lo compran. Y se lo ponen y no les quedó como pensaron que les iba a quedar. Hay que hacer ajustes. Ya no lo regresan, le agregan otro pedacito o le quitan otro pedacito, pero se lo ponen. Todo comienza aquí en los ojos. Este muchachito tuvo ese problema de mirar la pornografía y las consecuencias fueron así. Se tuvo que juntar con la mujer y los papás de acuerdo y los papás de la mujer de acuerdo.
Cuando yo supe eso dije, no, pues no va a terminar bien esto. Y así fue. No les puedo dar más detalles porque a usted no le va a beneficiar de nada. Pero si yo le digo, hermano, la palabra de Dios es una recomendación, porque aún Dios, estando sentado en su trono, teniendo ese atributo de soberano, de todopoderoso, cuando hubo esta revelación, ¿qué hubiera pasado si él no te vas a revelar, porque aquí te voy a terminar? ¿Qué hubiera pasado si Dios hubiera hecho esto con Satanás? En realidad usted y yo no estuviéramos aquí. Pero Dios en su soberanía pues permitió que pasara esto. Ahora, este muchachito es su vida, pero es la misma palabra de Dios que está diciendo, hermano, guarda tus ojos. ¿Por qué? Porque seguramente tú y yo también tenemos ese problema. A veces los desviamos para donde no tienen que ver y se ve algo que en realidad sabemos que nos va a provocar algo en nuestra mente y probablemente se lleve a cabo en nuestro corazón y lo hagamos. Le decía a los hermanos ahí en Los Pocitos que si alguien había trabajado las tierras con ese par de caballos, ¿verdad? Con la yunta, cuando ya la milpa está grandecita, le ponen esas cosas aquí así, unas cosas aquí. Y siempre yo cuando los miraba así dije, pues pobrecitos caballos, ¿no? Pero aparte que les ponían esta cosa aquí, les ponían una bolsa con pastura aquí. ¿Para qué? Esto era para que no miraran la comida que tenían a los lados y se vayan a desbocar. Y aquí para que comieran, para que fueran comiendo aquí y no se comieran la milpa. Tenía sentido. Ahora, nosotros tenemos nuestros ojos, gracias a Dios, y podemos ver, unos con claridad, otros medio borrosos, pero podemos ver todavía, podemos observar. Pero Dios quiere que los usemos para que podamos observar algo que va a ser de beneficio en nuestra vida. ¿Por qué no observamos? En mi caso, nunca he procurado a una persona, a un soldador, de ver cómo mueve la máquina, cómo aplica esa cosa, y quedan bien amarradas las cosas de metal cuando aplica la soldadura. A eso puede ser así, pero también, ¿por qué no, en vez de estar mirando el celular, por qué no miramos la Biblia? Hermano, mire, lo que usted ve en la mañana, se le va a quedar cuando menos hasta mediodía aquí en su mente. Lo que usted observa en la mañana y le dedica tiempo y se enfoca, porque una cosa es ver y otra cosa es enfocar, hasta mediodía se queda. O cuando menos 4 horas o 5 horas se queda allí. Ahora imagínense si nosotros usamos la mayor parte del día, no le digo que lo haga todos los días, el mismo tiempo, pero use cuando menos 30 minutos en su vida leyendo su Biblia, hermano, y su mente se va a llenar, pero por la vista. Véalo. Pero no lo hacemos. Nosotros tenemos que ajustar nuestros ojos para ver las cosas correctamente. Y las cosas en la vida secular o en la calle, no lo podemos ver así. Y le voy a mencionar esta última parte aquí. Nosotros tenemos que hacer este tipo de ajustes en nuestra vida, porque en realidad nosotros podemos pasar mucho tiempo viviendo como nosotros pensamos que está bien. Y de hecho, usted puede vivir como a usted le plazca, pero seguramente va a encontrar algo que no le va a salir bien por ser muy dado a querer hacer las cosas como usted piensa que son, cuando ya se le recomendó que hay otras maneras mejor, más rápidas y más efectivas, y le van a beneficiar. Pero somos bien dados a hacerlo como nosotros queremos, y es cuando vienen los problemas. Gracias a Dios, porque hay personas que ya son mayores y nos pueden ayudar a entender mejor la vida y podemos hacer mejor las cosas. Por eso, escuche las recomendaciones. No trates así a tu esposa. ¿Y quién eres tú? Es mi esposa, déjame tratarla como yo quiero. Pero es que alguien tiene las mejores posibilidades de observar y de darse cuenta que alguien más ya le dijo que tú estás tratando mal a tu esposa, por eso te recomienda, trata bien a tu esposa, o al revés.
o trata bien a tus hijos, o trata bien al vecino. Y son recomendaciones que no debemos de ignorarlas, pero como somos bien dados a hacer las cosas como nosotros queremos, pues vienen las consecuencias. Nuestros ojos tienen que tener un ajuste. Tenemos que desviarlas de las cosas malas y mirar lo correcto. ¿Dónde está lo correcto? Ya lo sabemos como hijos de Dios, están allí en la Biblia. Por último, el versículo 26 y 27. ¿Qué dice el versículo 26 y 27? Alguien que lo lea pero completo, no me lo vaya a dejar a la mitad, completitos. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Gracias, hermano. Nosotros podemos seguir por el camino que llevamos hasta ahorita. Y si las consecuencias que hemos estado viviendo por caminar esas veredas torcidas, y ya nos dijeron que podemos cambiar nuestra manera de vivir, y si nosotros insistimos en seguir caminando ahí, pues ya es un problema serio, porque ya no queremos hacerlo. Pero usted recuerda cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Moisés los llevó, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo iban a durar si le hubieran hecho caso a Dios? ¿Cuánto tiempo pudieron haber durado en llegar de Egipto a la tierra prometida? Tengo entendido que 11 días, si le hubieran hecho caso a Dios. Y fíjense las consecuencias por haber ignorado la recomendación de quien sabía cómo se podían hacer mejor las cosas. Pues duraron 40 años y bien mal que les fue por haber ignorado a Dios. Pero aparte de que Moisés, ¿verdad?, llevó al pueblo, cruzaron el mar y llegaron a estos lugares, pero para que pudieran llegar a la tierra prometida, Moisés ya no llegó. Ya no llegó Moisés. Pero Dios le dijo, mira Moisés, ven, te voy a mostrar el lugar. Moisés lo vio, pero no entró. ¿Quién los llevó allí? ¿Quién repartió la tierra prometida al pueblo de Israel? ¿Cuál fue la recomendación que Moisés le dio a Josué? Y esa misma recomendación que Dios le dio a Josué, y usted lo puede ver ahí en el capítulo 1 de Josué, la misma recomendación Dios se la dio a Josué. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Camina derechito y entonces harás prosperar tu camino. Fíjese, si se aparta para este lado, está desobedeciendo. Si se aparta para este lado también, entonces ¿qué tiene que hacer? Pues derechito. Ahora, por supuesto que este versículo lo digo para que nosotros entendamos como camino, pero tiene otra interpretación. Pero ¿qué le dijo Jesucristo a sus discípulos? Yo soy el camino, para que podamos entenderlo de esa manera, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, si nosotros no hacemos caso a la recomendación perfecta para poder vivir una vida perfecta, pues entonces las consecuencias van a ser en contra de nuestra vida. Van a ser en contra de nuestra familia. Van a ser en contra de nuestro hogar, de nuestra iglesia. Y aquí el plan de Dios, en realidad, es de que nosotros caminemos por el camino que Dios quiere que caminemos. Dice, ¿dónde es el Salmo 119, 105? ¿Qué dice Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando nosotros vemos esto, pues en realidad podemos ver y lo podemos entender literalmente qué es el camino, y podemos entender literalmente lámpara y lumbrera. Una lámpara pues es una lamparita, ¿verdad? Una lámpara no alumbra mucho, pero cuando dice lumbrera, inmediatamente mi mente se va allá cuando Dios por las noches levantaba una lumbrera para que el pueblo de Dios caminara y no tuviera problemas, ¿verdad? Pero está hablando de conocimiento además. Si tú tienes conocimiento, no vas a tener problema en dar una respuesta acertada a lo que te pregunten. Por eso dice, lámpara es a mis pies. Entonces, hermano, mientras más grande sea su Biblia,
más alumbrado va a estar su camino. Entonces, eso sería literalmente hablando, ¿verdad? Entonces me voy a comprar una Biblia de esas que andan vendiendo en la calle, que están por aquí así. Sí, todavía están más grandes que esas. Pero si nosotros hiciéramos esa interpretación literal, me compro una Biblia bien grande. Pero no, habla de sabiduría. Y por eso habla para que cuando nosotros al principio nos vamos a introducir poco a poco en la palabra de Dios y vamos a tener una respuesta de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso habla de que nosotros tenemos que entender que nuestro camino, nuestra vereda, nuestro andar en la vida depende del conocimiento que tengamos de Dios. Porque todo depende de Dios. Todo, aún el malo, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Aún Dios escogió el malo para el día del juicio. Entonces nosotros tenemos que ver por dónde vamos. Y eso fue exactamente lo que Moisés y Dios le dijeron a Moisés. Escribe estas palabras en tu corazón. Allí, guárdalas. Y Salomón no se equivocó al repetirlo una vez más también. Entonces, si nosotros tenemos ese conocimiento de quién es Dios, qué es lo que Dios puede hacer en mi vida y cuál puede ser el resultado, y le digo que esto va a ser abundante, ¿no? Dios no te da de a poquito para que pruebes y te quedes con las ganas de tener más. Dios te da en abundancia. Tú puedes obtener lo que tú quieras y cuando tú quieras, pero es tu decisión. Ese es un ajuste que tienes que hacer en tu vida. Hermano, venir a la iglesia, venir a la casa de Dios, por supuesto que tiene, es un proceso y además no es nada más de que voy a la iglesia y ya me voy. Los hermanos, está su hija en el hospital. ¿De quién es la vida? De Dios. Y seguramente lo entienden así. Pero hay quienes solamente porque se mete a veces uno y lo malo es que uno le pega el clavo. A veces no viene a la iglesia porque le duele la panza. No viene a la iglesia porque tiene un dolor de cabeza, un dolor de muela, ¿verdad, Marjorie? Y a nadie, son bien desagradables los dolores de dientes. Un pastor decía, mira, si te duelen los dientes, ve a la iglesia. Ahí cuando estés cantando se te va a olvidar que te duele. A mí nunca se me olvidó, nunca se me quitó el dolor de dientes. Pero ahí estaba. Pero créame que si tú vienes a la iglesia, hermano, algo va a suceder a tu favor. Créemelo. Ay, es que hermano, usted no ha pasado por las que yo he pasado. Más bien no me conoce. Pero créame que si se lo estoy diciendo es porque realmente tengo un Dios real. Y todo lo que le acabo de decir son ajustes que he venido haciendo en mi vida que han provocado inclusive a veces disgusto para muchas personas. Porque pues como pastor de la iglesia me visita una familia el sábado y se van a quedar el domingo, le mando el mensaje a la iglesia, no voy a estar porque tengo visita. Pues qué pastor, ¿verdad? No, yo le digo a la visita, voy a ir al servicio y luego regreso. O si quieren acompañarme, pues vamos. Dios tiene un plan ya establecido y usted no lo va a cambiar. Dios ya decidió qué es lo que va a suceder en la vida de cada uno. Pero hermano, es asunto de que nosotros nos ubiquemos. Es asunto de que nosotros pongamos nuestro corazón a la disposición de Dios. Es asunto de que nosotros dispongamos y pongamos nuestra boca a la disposición de Dios. Seguramente hay hermanas acá o hermanos que cantan muy bonito, pero a veces les da pena. Hermano, abre el gañote. Bueno, eso está correcto, ¿verdad? Pero canta. Dice un hermano ahí en la iglesia, hermano, aquí no quieren cantar porque cantan feo. Allá en la iglesia hay una hermana que canta como chiva amarrada. Y yo dije, pues quién sabe cómo será eso. Pero hace días lo descubrimos. Y dije, ay, qué feo canta la hermana. Y sí, literalmente escuché una chiva que estaba amarrada, que se estaba ahorcando. Yo creo que sí las has escuchado, ¿verdad? Hasta me espanté, ¿qué es eso? Es una chiva que se estaba ahorcando. Y dije, así canta la hermana, que dice la hermana, qué feo.
Pero usted seguramente tiene una voz que no la ha descubierto porque no tiene la confianza, pero estamos en el templo. Hermano, practíquelo. Seguramente Dios le va a ayudar. Dios quiere que pongamos nuestros ojos a la disposición de Dios. Sabe qué es lo que quiere. Dios sabe qué es lo que nos puede ayudar mejor en nuestra vida. Hágalo. No descuide lo que Dios le dio. Es bien importante que nosotros hagamos caso a las recomendaciones de Dios. ¿Qué dice, por favor, Job 34:21? Este es el versículo de la conclusión. Job 34:21. Sí, por favor. Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Espiritualmente, nosotros, si tuviéramos esa convicción de que Dios tiene sus ojos puestos sobre cada uno de nosotros, si estuviéramos convencidos, si realmente lo creemos y lo aceptamos, hermano, nuestra vida sería diferente. Completamente diferente. Y no estoy hablando de rutas, que quede claro. No estoy hablando de rutas, estoy hablando precisamente de las decisiones que cada uno de nosotros tomamos para caminar todos los días en esas recomendaciones que Dios nos ha dado. No es una ruta, porque usted puede salir de aquí para irse a su casa. Si usted vive para allá, usted no va a correr para allá. Eso es una ruta. Pero la interpretación, cuando Dios dice que Dios tiene sus ojos puestos sobre tus caminos, es sobre tus decisiones. Ya entendiste que si haces las cosas buenas, pues las consecuencias van a ser buenas. No te partes ni a la derecha ni a la izquierda, camina derecho. Y Dios tiene una respuesta que te va a agradar en tu vida y de beneficio para todos. No ajustemos solamente entonces las bisagras en la puerta, hermano Víctor. No ajustemos solamente las bandas o el motor de las lavadoras. No ajustemos solamente aquellas cosas que nos ayudan secularmente. Claro que son de beneficio, pero nuestra vida tiene mucho más sentido delante de los ojos de Dios que la lavadora, que la licuadora, que el radio, que las bisagras y esas cosas. Su vida es más importante a los ojos de Dios y eso es lo que Dios quiere que ajustemos. Si usted hace caso a estas cosas, seguramente su vida va a ser mucho mejor como lo ha sido hasta ahora. Lea su Biblia, ore y Dios seguramente le va a dar una respuesta muy satisfactoria a su vida. Amén. ¿Tienen preguntas? ¿No? Qué bueno. Bueno, pues que Dios les bendiga y vamos a dejar el tiempo a Marjorie, pastor.